en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De nuevo agradecemos su presencia y les recordamos a los ponentes que contamos con 15 minutos para cada ponencia. Dejaremos que se expongan las ponencias y al final se hará una ronda de preguntas y respuestas. Iniciamos la mesa 6. El tema es la historiografía de la gran década nacional. Cedo la palabra a Irma Hernández Bolaños, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con el tema Anastasio Cerecero y el origen de la historiografía juarista. Buenos días, muchas gracias. Agradezco al comité organizador. Procedo a la lectura, pues son 15 minutos solamente. El ambiente en el que los padres de la historia principiaron su tarea se halla saturado de mitos, y de hecho, sin el mito, aquellos que no habrían podido ni comenzar su quehacer. Y mucho antes de que alguien soñase con la historia, el mito ya ofrecía su respuesta. En eso consistía su función, o una de sus funciones, en hacer el pasado inteligible y dotado de sentido. Adquirieron permanencia, relieve y significado universal. Fin. Toda historia parte de un origen, que bien puede ser gloriosa o común, sin embargo siempre se parte de un punto. Así, para nosotros, este sitio clave lo encontramos en las obras de Anastasio Cerecero, quien, como veremos, observó a Juárez vivo y en la lucha contra el invasor francés, y con ayuda del mismo hombre de Guelatao, recreó su vida, iniciando la construcción de una de las principales figuras de la historia mexicana. Anastasio Cerecero fue el primer biógrafo de Juárez, y sobre su nacimiento encontramos dos versiones, una que indica que nació en la Ciudad de México y otra en Oaxaca. Antonio Ramos Oliveira indica que Cerecero era 7 años mayor que Juárez. Primero fue partidario de la independencia, al igual que su padre Valentín Cerecero, opositor del imperio, por lo que destacó por sus ideas republicanas, lo que lo llevó a ser un sujeto activo dentro de la política mexicana del convulso siglo XIX. Participó en la Acordada, se opuso a Santana, luchó contra los norteamericanos, ocupando el puesto de jefe de Guardia Nacional. Partidario del Plan de Ayutla, por lo que podemos afirmar que defendía sus ideales no solo en la tribuna, sino también en el campo de batalla. Cerecero, en la presidencia interina del general Juan Álvarez, sirvió como secretario particular, teniendo entre sus principales amigos a los señores José María Iglesias, Guillermo Prieto, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez, todos hombres relevantes en la política. Hombre de batalla y de letras, Cerecero en 1857 esgrimió su pluma y publicó las observaciones del ciudadano Cerecero a la Constitución. Tras la lucha que se generó en México en esos años, Anastasio Cerecero se unió al presidente Juárez, manteniéndose como siempre al lado de sus ideales liberales, lo que reafirmó en esta etapa de la intervención francesa, acompañando al gobierno de Juárez a San Luis Potosí, lugar donde inició el escrito de sus memorias, que surgieron por instancia de los señores Guillermo Prieto y José María Iglesias. En el año de 1866, cuando publicó los artículos que darían origen a su biografía del ciudadano Benito Juárez, y en 1869 sus memorias. Al triunfo de la República fue juez del registro civil y magistrado en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y fue decano del Colegio de Abogados, al acaecer su muerte el 18 de marzo de 1875. La obra de Cerecero, donde se enfoca en el benemérito, vio la luz por primera vez cerca de 1866, gracias a un manuscrito que el señor Cerecero le envió al representante diplomático mexicano en Washington, don Matías Romero, al cual le pareció relevante, puesto que el 20 de junio de 1866 le escribía a Benjamín Vicuña Maquena, director de una publicación en español con sede en Nueva York, titulada La Voz de América, de circulación decenal, exponiéndole lo siguiente: un compatriota y amigo mío me ha remitido una biografía del señor Juárez, que es la más completa y exacta que hasta ahora he visto. Por otra parte, el deseo del mismo autor de que su trabajo no aparezca como anónimo, poco digno de crédito, le sugirió la idea generosa de que lo publicara Matías Romero bajo su nombre. Matías Romero le propone a Vicuña Maquena que publique la obra biográfica realizada por don Anastasio. Dada la importancia de las acciones de Juárez y su relevancia, deben darse a conocer sus actos en todo el continente y estrechar así los lazos que existen en las repúblicas de América.
Tal petición, hecha por don Matías, fue aceptada por el director de La Voz de América, ya que la biografía del ciudadano Benito Juárez, por un mexicano, apareció en los números 21 y 22 de la segunda época del periódico, los días 10 y 20 de julio de 1866. Romero logra que se publique esta obra en el extranjero, mostrando la vida de un hombre que se rebeló contra el imperialismo europeo, que desafió el poder de las grandes potencias y sobre todo salió victorioso de su lucha contra los tiranos del mundo. Juárez recibió en Chihuahua la primera parte de la biografía y remitió a Matías Romero la aclaración de algunos puntos. Los puntos en los que Juárez rectifica esta biografía, el primero es que no colocaran que sufrió maltrato de su tío. El segundo, que su hermana lo recibió muy bien en la ciudad de Oaxaca. Esos eran los principales puntos que él pedía que se corrigieran. Sin embargo, a decir del Cerecero, es justo reconocer que en lo fundamental no se modificaba el texto y que en la segunda parte nada tuvo que corregir. Así quedó terminada la biografía del ciudadano Benito Juárez. Sobre la misma se realizaron diversas publicaciones. La primera de ellas fue en 1867 en Puebla de Zaragoza, donde se realizó la edición definitiva de los artículos de Nueva York, en la imprenta del gobierno instalada en el hospicio a cargo de José María Osorio. En esta edición ya entraban las correcciones hechas por el propio Juárez y por desgracia este folleto está extraviado. Para 1869, dentro de la publicación de la obra Memorias para la Historia de las Revoluciones de México, escrita por Cerecero, se incluyó la biografía del ciudadano Benito Juárez, nuevamente retocada por don Benito y anotada por Ángel Pola. En 1902, el señor Ángel Pola agregó la biografía dentro del tomo quinto de la Biblioteca Reformista, bajo el título Benito Juárez, Exposiciones, cómo se gobierna. Esta obra va a comprender al principio varias cartas, la primera con fecha del 11 de septiembre de 1902 de Felipe García, primo hermano de Benito Juárez, donde agradece a Pola el retrato de Juárez, y la otra del señor Santacilia, esposo de Manuela Juárez. También contiene un prólogo sobre Juárez, donde trata al gobernador de Oaxaca y reflexiona sobre algunas afirmaciones hechas por don José María Díaz Ordaz y don Luis H. Carbó. En 1965 se realiza la tercera edición de esta publicación, efectuada por el licenciado Darío Vasconcelos, quien la incluyó en el folleto Unidos por el poderoso vínculo de las ideas, con un tiraje de 10,000 ejemplares, pero sin saber que se trataba de la biografía de Cerecero, ya que a decir de Vasconcelos utilizó un ejemplar del folleto publicado en Puebla, el que se encuentra en la actualidad extraviado. Para el año de 1975 se publicó una nueva edición de la obra Memorias para la Historia de las Revoluciones en México, impresa por la Universidad Nacional Autónoma de México con un estudio historiográfico de Jorge Gurría, dividido en 10 apartados, pero se suprime la biografía del ciudadano Benito Juárez, que sí aparecía en la edición de 1869, acción que nos parece extraña puesto que no se vuelve a publicar la biografía del ciudadano Juárez. Primeramente debemos de entender por qué Cerecero escribió una obra biográfica acerca de un personaje que en este momento era sin duda polémico. Indiscutiblemente, en 1866, cuando Cerecero realizó la biografía del ciudadano Benito Juárez, aún no triunfaba la República. Es una época en la que los liberales necesitaban construir un estandarte que los identificara ideológicamente con el pueblo y con lo que estaba viviendo en ese momento la nación mexicana, con el fin de triunfar contra Maximiliano, el emperador importado y su grupo monárquico. La biografía del ciudadano Benito Juárez fue elaborada y publicada en una etapa difícil, lo que podría dar pauta a que don Anastasio exagerara los acontecimientos notablemente y también que exagerara la personalidad de Juárez. Sin embargo, no lo hace, cosa que sí efectúan escritores posteriores que hacen la biografía de Juárez. Entonces, ¿qué es lo que perseguía Anastasio Cerecero con su trabajo biográfico sobre el presidente Juárez? Él mismo nos lo comenta. Al emprender este trabajo nos propusimos simplemente dar a conocer la vida de Juárez y no defenderlo ni adularlo. Creemos que no necesita ni de una ni de otra cosa. Su nombre se ha hecho célebre sin necesidad de biógrafos aduladores ni de escritores asalariados.
Debemos recordar que con anterioridad a este trabajo no se habían elaborado biografías sobre el personaje. Cerecero escribe sobre la vida de Benito Juárez, siendo él testigo de diversos acontecimientos donde estaba involucrado el oaxaqueño. Aunque observaremos a lo largo de la obra que no es el único propósito con el que se elaboró, ya que el autor desea dar a conocer la vida de este hombre en el extranjero, para que se le reconociera como un símbolo de la lucha contra la tiranía representada en este caso por Francia, lo cual menciona abiertamente. Sintiéndose Cerecero con la obligación de difundir la vida de Juárez, inició esta ardua labor, mostrando primero de manera general y breve la situación de México que le tocó vivir, intercalando estos hechos con la redacción propiamente dicha de los datos biográficos de Juárez. La relevancia de esta biografía de Cerecero es que servirá de parámetro para las posteriores obras que se hagan sobre el oaxaqueño. Sobre las fuentes que empleó al escribir esta biografía, podemos indicar que son escasas. No realizó el exhaustivo trabajo efectuado en su obra posterior, Las Memorias para la Guerra de Independencia, en la que hizo un gran análisis del material que empleó para apoyar sus afirmaciones. Los documentos que emplea para la biografía son escasos y de manera concreta solamente una fe de bautizo del propio Juárez. La visualización que él nos da sobre el personaje es particular. Sobre la figura de Benito Juárez se han hecho un sinfín de descripciones físicas y psicológicas, mistificando desde los ojos hasta el pensamiento. Cerecero, que compartió el espacio físico de Juárez, realizó en su biografía del ciudadano Juárez una descripción detallada de este personaje. Retratándolo profundamente, y su apreciación sobre don Benito fue la que sirvió a escritores posteriores para hacerse una idea de la personalidad del oaxaqueño, y lo representa así. Juárez es de una estatura menos que mediana, de facciones fuertemente pronunciadas, manos y pies pequeños, color cobrizo, ojos negros de mirada franca, carácter enteramente abierto y comunicativo en los negocios, que no piden reserva, pero eminentemente reservado para los asuntos de Estado. Linfático, bilioso por temperamento, tiene toda la energía y fuerza de los biliosos, y en los mayores peligros toda la calma y frialdad que distingue a su raza. Su salud es buena, constantemente, pues solo una vez en Saltillo lo hemos visto caer en cama, frugal y sencillo en su comida y uno de los hombres más amorosos con su familia. Este es el Juárez que nos presenta Cerecero en su biografía. Según él mismo, es el Benito Juárez que conocía, con el que convivió. Era de su interés que los mexicanos y extranjeros comprendieran a este hombre que luchaba por un ideal, la patria. Juárez, desde el comienzo de este movimiento intervencionista, representó la resistencia mexicana, primero contra las tres potencias europeas más importantes y después contra los conservadores. Esta férrea resistencia que no se había visto con anterioridad en ningún país de América hispana, lo demuestra la obra de Cerecero e indica: desde ese momento el nombre de Juárez ya solo ha pertenecido a México, ya no solo ha pertenecido a México, pertenece al mundo entero. Las diversas peripecias de la guerra no nos han dado el triunfo hasta ahora, pero podemos dar al orbe nuestra inolvidable victoria del 5 de mayo de 1862 y una constancia en la adversidad de que pocos pueblos pueden gloriarse. Pero, ¿qué es lo que hace que Juárez sea tan impactante para el autor? ¿Qué virtudes concibe Cerecero en el Zapoteca que lo hacen un ser excepcional y significativo para los liberales? Nos marca de manera definitiva ciertas características que posee Benito Juárez desde sus primeros años y que indudablemente van a servir de base para la vida futura. Con ello menciona que había en él el instinto de saber, el deseo de cambiar de posición, de elevarse por su propia fuerza de voluntad y una constancia tal que, como veremos más adelante, ha sido siempre el gran poder del que se ha servido en los momentos más críticos de su existencia. Concluimos finalmente lo que Cerecero pretende con este trabajo es hacer un llamado para que los mexicanos le brinden ayuda a Juárez, para que los que ya le brindaron su apoyo a través de las luchas contra los franceses no desfallezcan. Además, al publicar esta biografía en un periódico de Estados Unidos para toda América,
estaría dándole vida a un hombre que se oponía al imperialismo de Napoleón III y al intento de establecer una monarquía en América a través de Maximiliano. Por otro lado, es innegable que en esta biografía se gesta la imagen de Juárez impasible, justo, patriota, ejemplo para todos los ciudadanos por ser la encarnación misma del derecho nacional, elementos que sin duda son retomados por escritores posteriores. Muchas gracias. Continuamos con Edwin Alcántara, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema Tacubaya, 11 de abril de 1859, Poéticas confrontadas. Muchas gracias, maestra Claudia, y también muchas gracias al comité organizador, a la maestra Angélica Hernández y a Adriana Rivas. Muchísimas gracias, y a todos ustedes por estar aquí presentes tan temprano. Pues bueno, creo que iré leyendo por lo menos algunas partes, dadas las premuras. Creo que les iré como platicando algunas partes esenciales de mi ponencia, en aras de no detenerme tanto, y por supuesto me avisan cuando ya sea el momento de ir terminando. Bueno, como lo explico en el título, pues son dos poéticas confrontadas, ¿no? Entiendo por poética pues un conjunto, digamos, de normas implícitas, éticas y estéticas que tiene la escritura de la historiografía, a veces de manera no muy consciente por parte de los historiadores, y tomo dos versiones sobre un mismo acontecimiento, la famosa matanza de Tacubaya del 11 de abril de 1859, muy conocida por todos nosotros como el episodio de los mártires de Tacubaya, ¿no? Hay un libro que inmortalizó, digamos, que ha quedado como emblemático sobre esta narración, que es el relato que nos ofrece Juan Antonio Mateos, en el famoso libro rojo, publicado en 1870 por dos testigos importantísimos de la gran década nacional, que es Vicente Riva Palacio y Manuel Pay, ¿no? Que fueron actores importantísimos, ¿no? de este periodo, y que lo vivieron. Bueno, pues este episodio que narra Juan A. Mateos en el libro rojo, pues bueno, se convirtió en la versión, digamos, liberal del episodio de los mártires de Tacubaya, que, como saben, tiene lugar después de la derrota del general Santos Degollado, ¿no? Frente a los conservadores, en particular frente a las tropas de Márquez, ¿no? De Leonardo Márquez, que también es recordado típicamente, casi arquetípicamente por la historiografía como uno de los traidores liberales, que también estuvo con Maximiliano, ¿no? Entonces, en esta idea, pues bueno, yo trato de confrontar un poco estas dos formas de escritura de la historia, que, como saben todos ustedes, pues bueno, el libro rojo se convirtió en una especie de genealogía, en una especie de versión, genealogía del liberalismo mexicano triunfante, ¿no? Que tiene como protagonista al pueblo y sus luchas, al pueblo mexicano y sus gestas. Entonces, el texto de Mateos se inserta de una manera espléndida, digamos, en este tipo de discurso, ¿no? Me llama mucho la atención que Mateos concibe a la historia y por lo tanto el episodio de Tacubaya, ¿no? Lo dice así, les voy a ir leyendo un poco, esta desgracia de los ejecutados por Márquez y sus huestes. La desgracia es concebida como el castigo, dice, de la mano vengadora de Dios, que destina a los pueblos a los que azota la guerra fratricida. Esto me parece una concepción un tanto providencialista de la historia, ¿no? Dice, considera la Reforma pues como una fuerza histórica, una entidad que se manifestaba como una oleada inevitable que recorría la humanidad, y que en México, para nacer, tenía que asentarse sobre, dice, los escombros ensangrentados, y lo que a mí me parece a manera de una especie de sacrificio bíblico requería, dice, una hecatombe pavorosa, como un sacrificio necesario. Por supuesto, las huestes de Degollado, ¿no? Estaban compuestas por el pueblo, ¿no? Esta entidad tan usada por la historiografía y
varios discursos periodísticos y historiográficos de la época, el pueblo combatía bajo las huestes liberales, ¿no?, bajo los pendones del progreso, que oponía su sangre a los enemigos de su emancipación, a los que eran emisarios del pasado y cuya causa estaba sentenciada, dice Mateos, en el Tribunal Augusto de la Civilización. Mateos ve pues a la historia casi, yo pensaría, como una suerte de deidad que decreta acciones funestas y cuyos fatales designios tienen que ser cumplidos para el advenimiento de una nueva era, es decir, de la era reformista, ¿no? De manera que este texto se convierte en una especie de elegía para los mártires, para los mártires de una causa sagrada, cuyo recuerdo no puede caer en el olvido, pues su sacrificio contribuyó al nacimiento de la era de la libertad en la República. Por supuesto, como todo escrito historiográfico tiene un elenco, ¿no?, donde los protagonistas aquí, por supuesto, son los soldados liberales sacrificados, los estudiantes de medicina que, como ustedes saben bien, se encontraban curando a los heridos después de la batalla, muchos de ellos jóvenes, ¿no? De manera que ellos están representando el espíritu de la inocencia, de la fuerza y de la bondad en la lucha libertaria. Por supuesto, aquí los antagonistas son Miramón, Márquez, Mejía, ¿no? Como ustedes saben, Miramón venía de tratar de asaltar infructuosamente el puerto de Veracruz, ¿no?, que, como ustedes saben, fue una tentativa no lograda, ¿no? Y entonces Mateos le atribuye a Miramón, pues, que este episodio de Tacubaya se debe en parte también a la sed de venganza que tenía Miramón, a esta frustración que sentía al regresar a la Ciudad de México, y entonces descarga esta ira precisamente sobre los asediados liberales derrotados en Tacubaya. Me parece que la imaginación religiosa toma parte de una manera importante en la retórica de Mateos, ¿no? Pues afirma, por ejemplo, un tipo de alegorías como esta, ¿no? Dice: el genio del mal, el demonio del exterminio y del asesinato cayó sobre aquella población. Enseguida presenta a los lectores, pues, una serie de, digamos, pequeños cuadros, pequeñas narraciones sobre los distintos personajes que fueron fusilados. Por ejemplo, claro, habla de las cualidades y las virtudes que tenían, en particular, estudiantes de medicina y médicos como Ildefonso Portugal, Gabriel Rivero, Juan Duval, o un abogado que fue sacrificado también siendo inocente, Agustín Jáuregui, que nos dice fue sacado de su casa, ¿no?, en Miscuac, acusado ante Miramón de ser liberal, y según Mateos, pues no lo era, ¿verdad? Pero bueno, vamos a poner dos ejemplos para irnos un poquito más rápido de este tipo de cuadros. Por ejemplo, Juan Antonio Mateos destina un lugar especial en su narración a describir la ejecución de su hermano Manuel Mateos, sí, que era un joven abogado, poeta en ciernes, cantor de las glorias de los padres de la patria y soldado de la causa liberal. Para exaltar la naturaleza piadosa de Manuel, recuerda Juan Antonio que tras la batalla de Ocotlán, Puebla, su hermano salvó a unos oficiales reaccionarios, les prestó uniformes de rifleros, un caballo y los condujo a México para ocultarlos mientras obtenían el indulto. Este acto supremo de humanidad, que muestra nítidamente el principio cristiano de perdonar y amar al enemigo, es contrastado con el martirio que enfrenta con estoicismo. Les leo un fragmento de esto. Llevado al suplicio, Manuel Mateos camina sin temblar, indaga quiénes han muerto antes que él. Cuando quieren fusilarlo como traidor, se irrita, es decir, por la espalda, se irrita, forcejea para recibir las balas por delante y arenga a sus verdugos, diciéndoles que los perdona porque no saben lo que hacen, cuando consienten en asesinar a los que luchan por la libertad. Hace votos porque su sangre no sea vengada, dice que no lo aterra la muerte porque ha cumplido con sus deberes de mexicanos y acepta gustoso el sacrificio de su vida. Aquí me parece
que hay una referencia casi explícita y deliberada al texto evangélico de la crucifixión, ¿no? Perdonarlos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, esto nos habla de cómo se valió de esta retórica el liberalismo en esta etapa de la República restaurada de este tipo de narrativa hondamente arraigada en la mentalidad popular, como es la pasión y la concepción cristiana de la salvación. Y un ejemplo más, rápidamente, es el del famoso poeta Juan Díaz Covarrubias, también estudiante de medicina, joven poeta y precoz novelista. Un niño lo llama Juan A. Mateos. Sus verdugos le impidieron escribir a su familia, despedirse de sus hermanos o hablar con un confesor. No obstante, el joven regala su reloj al oficial que mandaba la ejecución, distribuyó el dinero de sus bolsillos entre los soldados y se arrodilló resignado y tranquilo a recibir la muerte. Como en una pintura barroca del martirio de San Bartolomé o San Andrés, el efecto de luz y sombra surge del contraste de la dureza de los militares y la generosidad del estudiante. Mateos construye aquí el clímax magistralmente, ¿no? Bueno, ya no se los leo para no tomar más tiempo, pero efectivamente Díaz Covarrubias, pues los soldados no le quieren disparar, solamente 2 soldados le descargan sus balas sobre él, pero él queda vivo y lo van a arrojar entre los cadáveres y más tarde lo matan a culatazos, ¿no? Bueno, esto es lo que hace, digamos, eleva de alguna manera este sentido de elevación, ¿no? Que van a tener los mártires de Tacubaya. Y bueno, paso rápidamente a hablar de la visión conservadora. Bueno, aquí me encuentro varios discursos. La prensa conservadora de la época tiene una visión totalmente contrastante de estos sucesos. Por ejemplo, el Diario de Avisos califica de injustos a los demagogos, es decir, a los liberales, que fusilaban a cuantos reaccionarios caían en sus manos y querían el privilegio exclusivo para no ser fusilados, al tiempo que predicaban que solo con sangre podía florecer el árbol de la libertad. Pero me centro un poco más en el texto de Niceto de Zamacois. Bueno, hay varios otros textos, por ejemplo, Arrangois, obviamente Conchita Lombardo, viuda de Miramón, pues defiende a su marido y le echa la culpa a Márquez. Márquez mismo escribió un manifiesto en 1868, tiene varias cartas y se defiende él culpando a Miramón de la culpa. Pero lo que me llamó más la atención y que les quiero comentar un poco es cómo se describe el 13 de abril, 2 días después, cuando entra el ejército conservador, pues se hace un gran revuelo, una gran manifestación en las calles de la ciudad, ¿no? El Palacio del Ayuntamiento es adornado de una manera magnificente, las calles de la Plaza Mayor se abarrotan y la gente sale a felicitar y a ofrecer ofrendas de flores y aclamaciones, por supuesto, a Miramón, a Márquez, que era el que estaba encabezando esta marcha, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Rápidamente les comento, el ejército recorrió las calles de la Exacordada, Corpus Christi, San Francisco, Tacuba, Escalerillas, bajo una lluvia de flores, laureles arrojados desde las azoteas, en medio de gritos de viva la religión. Es muy significativo esto porque Zamacois trata de hacernos ver que no era una manifestación tanto política, sino una manifestación religiosa, ¿no? Que de la gente que estaba escéptica ya de los sistemas de gobierno y lo único que quería era paz y la defensa de su religión. Y rápidamente la marcha del ejército, encabezada por los generales Márquez, Mejía y Sáenz, salió a su encuentro, gracias, una comisión de señoras de la buena sociedad a quienes le dieron a Márquez una banda bordada en letras de oro con el lema: a la virtud y el valor, la gratitud de las hijas de México, ¿no? Incluso nos narra por ahí que a Márquez se le acerca una niña de 4 años, graciosamente vestida, y para entregarle también un arreglo floral. Bueno, ¿qué es lo que trato de contrastar con todo esto? Pues sí, son ciertamente 2 poéticas, 2 valores, 2 ideologías que están determinando la forma de escribir la historia, que le dan una significación distinta a unos mismos acontecimientos, y que, bueno, es necesario mucho reflexionar todavía sobre las implicaciones historiográficas que tiene esto para nuestras interpretaciones
de la historia. Bueno, hasta aquí me quedo y a lo mejor platicamos después ya más tiempo de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Erwin Alcántara, por tu participación. Marcos Josué Aranda Mendoza, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina, con el tema Un jardinero para la corte, las memorias de Wilhelm Knechtel en la historiografía nacional del Segundo Imperio Mexicano. Buenos días a todos los presentes. Antes de comenzar, en lo que colocan la presentación, me gustaría hacer 3 agradecimientos, comenzando con el comité organizador, que cada año, ya cuando es el quinto que se organizan estas jornadas, que sin ellos no sería posible que se dé este lugar. En segundo momento, quisiera agradecer a los presentes. Y en tercer lugar, pero no por último, por último, pero no por eso menos importante, a Luis Alberto Alcántara Chávez, porque sin él no hubiera tenido acceso a este libro del cual les voy a hablar. Fue el 14 de abril de 1864, un maravilloso día de primavera, cuando nos embarcamos en el buque de guerra austriaco, la fragata Novara, con el fin de llevar a México a su majestad imperial, el archiduque Fernando Maximiliano, que había sido proclamado emperador de México por plebiscito, a su esposa y su pequeño séquito, del que yo también formaba parte, escribió Knechtel, recordando el día en que inició su aventura imperial en México. Pocos y confusos son los datos que tenemos sobre Wilhelm Knechtel. Se sabe que nació en Bohemia el 13 de agosto de 1837. Y bueno, algunos dicen que perteneció a una familia bien austrohúngara. Estudió botánica en Praga con el profesor Dostolevsky, pero desafortunadamente no pudo hacerlo de manera profesional en una universidad. Desde muy joven trabajó en el ámbito cortesano, en el castillo de Reichstadt. Ejerció el cargo de mozo de bolos, de cancha, de boliche, en la cual jugaba el emperador Fernando I de Austria. La cancha estaba situada en el jardín del castillo y por ende, en sus ratos libres, el joven botánico platicaba y aprendía del jardinero de corte, el señor Müller. Aquí también viene como otro dato medio raro. No se sabe exactamente en qué fecha empezó a trabajar para Maximiliano de Habsburgo. Conrad Ratz dice que fue aproximadamente en 1857, y Amparo Gómez Tepechicuapa dice que más o menos por ahí de 1860 es que se incorpora a trabajar con el archiduque. La labor de Knechtel era embellecer ahora los jardines de Miramar. Sin embargo, no trabajó ahí solo. Junto con él laboraron otros botánicos y jardineros, entre los cuales se destacaba Jelinek y Nicola Bottacini. Knechtel siguió aprendiendo de ellos dos. Para este entonces, Knechtel tenía alrededor de unos 24 años. Entre 1863 y 1864 se le hizo el ofrecimiento de la corona mexicana al archiduque Maximiliano, ahora hermano del emperador de Austria, Francisco José I. Después de meditar mucho su decisión, el joven príncipe terminó aceptando el título de emperador de México. Partió con rumbo hacia su nueva patria el 14 de abril de 1864 a bordo de la Novara, y junto con él viajaron su esposa, la emperatriz Carlota, princesa de Bélgica, y su séquito, damas de compañía, hombres de abolengo y algunos empleados, entre ellos Knechtel. Knechtel, una vez llegado a Veracruz el 28 de mayo de ese mismo año, puso marcha hacia la capital, llegando a esta el 5 de junio. Una semana antes de que entraran los emperadores a la Ciudad de México. La finalidad de llegar previo a los soberanos era colaborar en el acondicionamiento de las residencias imperiales, siendo el Palacio de México, o el Palacio Nacional, el primero. Junto con él, trabajaron otro grupo de empleados adelantados, quienes eran el arquitecto Julius Hoffmann, el caballerango Müller y el cocinero Graf. El lunes 13 de junio de 1864, Knechtel fue a recorrer el castillo de Chapultepec por órdenes del emperador. Maximiliano, quien ya estaba documentado previamente sobre México, había leído sobre dicho palacio en lo alto del Cerro del Chapulín y quedó fascinado con las descripciones del lugar, por lo cual manifestó sus deseos de vivir en la construcción que databa de la época virreinal. Fue así que inició la reconstrucción de dicho palacio y la ejecución del jardín que diseñó el emperador. Esa es una maqueta que representa más o menos cómo era el castillo de Chapultepec durante el tiempo de Maximiliano. Y si lo contrastamos del lado izquierdo,
tenemos cómo era el castillo durante la época que fue colegio militar, y del lado derecho cómo quedó restaurado por el emperador y cómo es que quedó el diseño del jardín, que, bueno, lo que dice la investigadora Amparo Gómez, que es la curadora del Alcázar, el jardín que tenemos actualmente en el castillo está hecho de acuerdo al diseño que dejó Maximiliano y que se encargó de hacer Wilhelm Knechtel. Sin embargo, Knechtel no solamente trabajó en esos dos palacios. En 1866, el emperador rentó una casa ubicada en el entonces departamento de Iturbide, hoy el estado de Morelos, la Casa Borda, una antigua construcción que databa de la época virreinal y que fue construida por órdenes de don Manuel de la Borda. Knechtel también colaboró con su ingenio de jardinero para embellecer dicho lugar, pero el deseo insaciable de construir que habitaba la cabeza del emperador no terminó ahí. Poco tiempo después, cerca de Cuernavaca, en Acapatzingo, compró un terreno y construyó la Casa Olindo, donde Knechtel también echó mano de sus saberes. La Casa Olindo es la que tenemos aquí, son los planos que desarrolló Julius Hoffmann. Y bueno, parte de la tarea de Knechtel no solamente fue encargarse del jardín, sino también supervisar la construcción de la casa del emperador. Para mediados de 1866, el horizonte del imperio empezó a oscurecerse. Napoleón III de Francia notificó a Maximiliano que retiraría su apoyo a la empresa imperial en México. El archiduque titubeó en abdicar al trono, pero Carlota convenció al emperador de no desistir, mientras ella viajaría a Europa para renegociar el Tratado de Miramar y conseguir ayuda del Papa Pío IX. Sus esfuerzos fueron vanos y en su intento de rescatar al imperio, enloqueció. Al enterarse de la locura de su esposa, el emperador decidió abandonar el país y regresar inmediatamente al Viejo Mundo. Salió de Chapultepec en octubre de 1866 y llegó a Orizaba. En Veracruz se embarcaron de regreso a Europa varios objetos que decoraron la casa de Olindo y Chapultepec, pero el soberano desistió de su idea de salir y prefirió regresar a la capital. Antes de eso, ordenó la naturalización de su jardinero, siendo a partir del 24 de noviembre de 1866 conocido como Guillermo Knechtel. Como ya todos sabemos, después de eso el emperador regresó en 1867 a la capital. Después de ahí se movió a Querétaro y pues todos conocemos el trágico final del emperador en el Cerro de las Campanas. Después de que fallece el emperador y sus dos generales, Knechtel resolvió regresar a Europa, puesto que ya no tenía nada más que hacer aquí en México. Regresó en 1867 y se quedó trabajando un par de años más para la familia Habsburgo. Se quedó como jardinero de corte en la isla de la Croma, pero no le agradó demasiado el trato que ya le daba a la familia, entonces decide renunciar y se va a trabajar como jardinero de corte del rey Carlos I de Rumania. Ahí logró un buen trabajo, al grado de que llegó a ser director de los Jardines Reales de Rumania y se desempeñó como profesor de botánica ahí mismo. Y fallecería en 1924. Ahora, ¿qué legado fue el que nos dejó Knechtel y del cual les estoy hablando el día de hoy? Sus apuntes manuscritos. Es el diario que él redactó de acuerdo a sus recuerdos de los 3 años que estuvo aquí en México bajo el servicio de Maximiliano. Más o menos se tiene entendido que estos apuntes manuscritos, el título completo es Apuntes manuscritos de mis impresiones y experiencias personales en México entre 1864 y 1867. Fueron redactados, como ya les mencionaba, hacia finales del siglo XIX y publicados entre 1906 y 1908 en la revista Deutsche Arbeit, que en español quiere decir trabajo alemán. Es una revista que se publicó precisamente en idioma alemán. Hay una versión lectográfica que data de 1906 de estas memorias, es decir, la transcripción manuscrita de las memorias de Knechtel y editadas como un libro. La edición del INAH y del Museo Nacional de Antropología fue publicada en el año 2012. El proyecto quedó a cargo del exdirector del museo, Luciano Cedillo Álvarez, y de la investigadora Amparo Gómez Tepechicuapa. Este manuscrito lectográfico que les había mencionado estaba en manos del doctor Konrad Ratz, quizá algunos de los estudiosos del tema y de los que están aquí en la mesa saben quién es él. Y él colocó esa muestra lectográfica en manos de Amparo Gómez Tepechicuapa, y con base a eso es que comenzó la traducción de esos apuntes. El libro cuenta con 14 capítulos, aborda desde la salida de Miramar a Veracruz en 1864 y termina en el regreso de Knechtel a Europa en 1867. Ahora, ¿qué aporte nos da esta
estas memorias con respecto a otras crónicas que datan de la misma época. Para comenzar podríamos mencionar la travesía en la Novara. Los que hayan leído Un viaje a México en 1864 de la condesa Paula Colonis, que fue otra de las viajeras en la Novara, ella solamente, por lo general, se limita a describir lo que vio en las ciudades europeas y también cuando va llegando a México, pero poco habla de lo que le sucede en su vida encubierta en la Novara. Por lo general, lo único que se remite a decir es que estaba mareada y me encerraba en mi camarote y entonces no pude disfrutar de las cosas. Nectel sí pudo estar conviviendo en la cubierta del barco y él relata una tradición marina que se daba en esa época, supongo, no sé si en la actualidad todavía siga existiendo, pero esa tradición dice que los marinos que por primera vez van a pasar el Ecuador tienen que sufrir un bautizo, si se le puede llamar, y es un rito en el cual 3 marineros se visten del dios Neptuno, su esposa y su hijo, y entonces empiezan a bailar, y después de que bailan, a todos los marineros nuevos les echan agua salada por chorros. En este caso, el viaje de Miramar a Veracruz no iban a atravesar el Ecuador, pero sí por primera vez el trópico de Cáncer. Entonces se les permitió hacer el dichoso ritual de bautismo, ¿no? Entonces menciona que después de eso todos los marineros se embriagaron unas cuantas horas y ya después se reincorporaron a sus labores. 5 minutos. Otra cuestión que aborda Nectel es la entrada de los emperadores el domingo 12 de junio de 1864 a la capital. Lo comparamos con José Luis Blasio y él nos dice que ese día la capital estaba engalanada, que los corredores parecían pasillos de un palacio muy, muy elegante. Nectel dice, los arcos triunfales estaban incompletos y si no hubiera sido por el mariscal Bozán, entonces no se hubiera hecho nada. Y lo poco que pudo hacer el mariscal solamente generó poco interés y una indolencia total en la población. Entonces ahí tenemos 2 comparaciones distintas de cómo se percibió la entrada de los emperadores. Esta pintura es de Jenotov Brusset, que es la entrevista de los indios Kikapús con el emperador Maximiliano. Si podemos observar el cuadro, está la embajada frente al séquito del emperador, en lo que parece ser una sala de uno de los palacios. Y Nectel dice en sus memorias, en realidad como se llevó esta entrevista, y el cuadro data de 1865, es el emperador salió al bosque de Chapultepec a entrevistarse con ellos, les dio de comer en el piso porque ellos así lo pidieron, los Kikapús, y los Kikapús lo único que hicieron fue venir a pedir que se les respetara la dotación de tierras que les había dado el expresidente Mariano Arista en 1851. Entonces aquí podemos hacer una comparación incluso entre 2 fuentes, una fuente historiográfica y una fuente pictórica de un mismo hecho. Y finalmente, finalmente nos habla de las atrocidades de la guerra también. Parte de esas atrocidades de la guerra nos menciona que 2 soldados voluntarios austriacos fueron encontrados por su regimiento un poco cansados en el camino y ahí los dejaron. Van, pelean, ganan la batalla en Cuernavaca y cuando vienen de regreso encuentran a los 2 soldados muertos, pero la lengua la tenían mutilada y la tenían literal, como dice Nectel, en el trasero y el pene mutilado en su lengua. Otro evento que él marca también es el primer temblor que le tocó vivir a él. Le tocó en Cuernavaca, pero él dice que no sintió nada. Fue el 2 de enero de 1866 y su amigo Dominic Villimec, el capellán de la corte de Maximiliano y también botánico, le dice, yo estaba espantado y me salí corriendo de la casa. Y dice Nectel, yo lo único que pude ver fue que la gente se arrodilló y empezó a levantar las manos al suelo y a orar. Dice, yo pensé que estaba recibiendo misa o algo. Dice, la verdad que no sentí nada. Pero él mismo menciona en sus memorias, esos terremotos han hecho que la gente de México se espante demasiado, que les ha generado una conciencia. Dice, porque aquí son, por lo que me platican, demasiado recurrentes. Y bueno, como consideraciones finales, los balances historiográficos sobre la época no mencionan la existencia de Nectel. Por ejemplo, Erika Pani hace su balance historiográfico llamado El Segundo Imperio, basado en usos múltiples, donde nos habla desde obras historiográficas que se produjeron en la época hasta lo más actual, pero ella no menciona a Nectel. Esta obra es publicada en el 2004. Ninguno de los contemporáneos al botánico hacen referencia a él, mientras que él llegó a mencionar a José Luis Blasio, el secretario del emperador. Es decir, si nosotros leemos las memorias de José Luis Blasio no vamos a encontrar a Nectel mencionado, pero si nosotros leemos a Nectel, él sí llega a mencionar varias veces a Blasio.
Pocos historiadores han hecho referencia a los aportes de los apuntes, considerando que solamente Konrad Ratz ha sido el único que ha hablado de él de manera amplia y tajante, y Ángeles González Gámez en un ensayo ha hecho solamente como alusión a decir existió el jardinero de Maximiliano apellidado Necht. Y la importancia de estas memorias es que nos dan información sobre el ámbito político, sobre vida cotidiana, principalmente sobre botánica y zoología, entre otros saberes. Bueno, creo que ese sería todo mi aporte e invito a los investigadores a que, si tienen la oportunidad, puedan echarle un ojo a estas memorias que son en verdad exquisitas. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.